Buenos días a todos. Gracias por unirse a la Biblioteca Pública del Condado de Gwinnett y a UGA Gwinnett Extension para nuestra primera sesión de la serie La Salud Latina, Prevención de la Diabetes. Mi nombre es Miriam Mayer y soy especialista en servicios para adultos de la biblioteca. Nuestra presentadora de hoy es Inés Beltrán. Inés es el agente de ciencias de la familia y el consumidor de la oficina de extensión de UGA Gwinnett. Tiene una licenciatura en ciencias de los alimentos y una maestría en educación de adultos. Escribe artículos, tiene un blog y participa en programas de radio mensuales. También imparte programas bilingües sobre nutrición y salud para ayudar a las personas a ser más saludables y a prevenir y controlar enfermedades crónicas. Bienvenida, Inés. Gracias, Miriam, por la presentación. Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a hablar sobre los carbohidratos. Hay muchas cosas que la gente malinterpreta sobre el consumo de carbohidratos. La gente dice, no, en absoluto, no son buenos para ti. Otros dicen, no, son necesarios, son importantes. Por eso le puse el nombre a la clase sobre carbohidratos, amigos o enemigos. Y ese es el tema de hoy, bien interesante. Hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de carbohidratos, porque hay muchos de ellos. Vamos a hablar cómo ellos tienen un efecto sobre la glucosa o el azúcar en nuestra sangre. ¿Cuál es la mejor manera de seleccionar las comidas y cómo hacerlo? Vamos a hablar sobre el tamaño de porción y el tamaño de ración, que son dos cosas diferentes. Vamos a hablar de dos diferentes maneras que las personas con diabetes pueden controlar el azúcar en su sangre. Una es contando los carbohidratos que consumen en cada comida. La otra es el índice glucémico o la carga glucémica. Y vamos a hablar un poquito y explicar sobre ellos. Y luego al final voy a hacer una demostración de una receta muy sencilla usando tortillas de harina integral. Bueno, entonces empecemos. La glucosa en la sangre es el azúcar en realidad que está en su sangre y viene de la palabra griego dulce. La mayor fuente de energía para nuestro cuerpo son los carbohidratos, es el azúcar. Todo lo que nosotros nos consumimos, la mayoría de alimentos que consumimos se transforman en azúcar, que es energía para nuestro cuerpo. Pero hay que saber seleccionar cuáles son esos carbohidratos que debemos consumir que son saludables para nuestro cuerpo. La glucosa es azúcar en su sangre y se mide normalmente con un glucómetro. Las personas que tienen diabetes, lo usan casi siempre 2 horas después de consumir un alimento. Entonces vamos a hablar de los carbohidratos rápidamente. Hay 3 tipos de carbohidratos, como ustedes pueden ver en la foto. Existen los almidones, carbohidratos con almidones, existen los azúcares y existen los carbohidratos que tienen bastante fibra. Almidones, azúcares y fibra. Hablemos de los almidones. Dentro del grupo de los almidones tenemos todos los que son panes, tortillas, cereales, las pastas, el arroz e incluso los vegetales que son altos en almidón, como el maíz. Los frijoles para los diabetes son considerados, además de vegetales, además de proteína, vegetales o carbohidratos, porque tienen bastante carbohidrato, sin embargo son muy altos en fibra. La calabaza amarilla o el squash, winter squash y el squash, el amarillo. Las papas en general, las que ustedes escojan, papa roja, papa Idaho, papa de la pequeñita, todas esas papas y papas dulces. Todas ellas son vegetales que son altos en almidones. Dentro de las azúcares, ¿a quién tenemos? Tenemos los azúcares que se encuentran de manera natural en los alimentos, por ejemplo, los lácteos. Todos los lácteos, la leche tiene azúcar de manera natural, ¿verdad? El yogur, el queso, todos tienen un poco de azúcar de manera natural. Y luego las frutas, obviamente, vienen de manera natural el azúcar en ellas. Y es algo que es muy importante saber.
Acordémonos también que los lácteos y las frutas tienen una cantidad de nutrientes increíbles para nuestro cuerpo. Pero luego tenemos aquellos azúcares que han sido añadidos o agregados como endulzantes para que la gente le guste más la comida. Entonces tenemos el azúcar blanca, el azúcar morena, la miel y los endulzantes que se usan mucho en las comidas procesadas que se llaman high fructose corn syrup, que ustedes los ven en las etiquetas nutricionales. Hay que tener en cuenta y recordar que la miel y el azúcar morena tienen tantas calorías igual que el azúcar blanco. La gente a veces te ofrece un café y te dice, ah, pero te lo doy con azúcar moreno porque eso no tiene calorías. No, tiene la misma cantidad de calorías. Igual, es azúcar. O te lo doy con miel, que eso no tiene calorías. Igual, el azúcar morena y la miel es considerado azúcar, pero de diferente color, entonces te da las mismas calorías. Y luego tenemos la fibra. Dentro de las fibras tenemos la harina integral, que es la que debemos escoger porque es la que tiene mucha fibra, nos hace sentir más llenos y tiene muchos beneficios para la salud, como disminuir el colesterol y ayuda en el control de la diabetes. Fibra también se encuentra en frutas, en los vegetales con almidón, en los vegetales sin almidón, que son los más importantes. Si usted tiene diabetes, coma más vegetales sin almidón porque no le va a aumentar el azúcar en su sangre. Por ejemplo, los espárragos, el brócoli, el coliflor, el pepino, los pepinillos, el zucchini, que es otra calabaza, pero es la verde, esa no tiene almidón, las cebollas, las espinacas, la ocra, y hoy voy a hacer una receta con eggplant y voy a usar un poquito de manzanas. Vamos a usar vegetales que no son altos en almidones. Bueno, esos son los 3 tipos de carbohidratos. ¿Cuál es el efecto de los carbohidratos en el azúcar o en la glucosa en nuestra sangre? ¿Verdad? Todo el mundo dice, no, pues en la mañana me levanto, no he comido en 8 horas o tengo que comer algo, como ustedes ven en esta foto. Dependiendo de lo que usted coma y consuma, la glucosa va a tener una subida, ¿verdad? Y luego vuelve a bajar, que es hora de almuerzo. Usted consume su almuerzo, 2 horas después tiene que chequear su sangre y va a ver que la glucosa volvió a subir, de nuevo baja, y luego ya hasta las 11 de la noche, usted ya consumió acá su comida, hay otra subida y ya duerme, ¿verdad? Y vuelve a hacer el ciclo de la mañana para desayunar. La idea es que no suba más de 200 o 250, ¿verdad? Porque estas son subidas máximas, sino tenerlas controladas, controlar el azúcar en esta sección. Eso es lo ideal. Bueno, pero entonces vamos a ver cómo esos carbohidratos actúan dentro de la glucosa en la sangre. Como vimos, los almidones y las azúcares son los que tienen un efecto rápido en el aumento del azúcar de la sangre. Por eso hay que saberlos escoger o evitarlos o limitarlos. El conteo de carbohidratos, por ejemplo, hay gente con diabetes que tiene que contar cuántos carbohidratos consumen en desayuno, al almuerzo y a la cena para mirar en su gráfica qué es mejor para ellos. Y existe el conteo de carbohidratos y el método del platos para la diabetes para tener este control y monitorear el tamaño de las porciones, para tener ese control de vegetales con almidones o los lácteos o cuánta azúcar. Hay 2 maneras de hacerlo y vamos a hablar de ellas. También hay alimentos que no tienen carbohidratos o tienen muy poquitos carbohidratos y estos no tienen mucho efecto en la glucosa en la sangre. Estos alimentos a veces son muy ricos en grasas, pero tienen un efecto indirecto sobre la glucosa. Ustedes han oído de la dieta keto o keto, que dice, no, solamente consuma carnes, no vegetales, no frutas, pero entonces hay un impacto de esa grasa de estas comidas sobre la sangre. A corto plazo, ese impacto es que esos alimentos ricos en grasa demoran la absorción de los carbohidratos y el aumento de la glucosa en la sangre se puede demorar, que es bueno, es algo bueno, ¿verdad? Se ha visto en estudios que si usted deja de consumir definitivamente carbohidratos por cierto tiempo, no frutas, no vegetales, no lácteos, solamente
alimentos como proteínas y que son ricos en grasa, el efecto de la glucosa en la sangre se va a disminuir. Sin embargo, a largo plazo, lo que va a pasar es que va a haber un aumento de peso y una resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? La insulina es una hormona que sale del páncreas y que abre la puerta de las células en el cuerpo para que entre el azúcar. Puede haber una resistencia, lo que quiere decir que ya esa insulina no va a ir tan rápido a abrir la puerta y que la sangre entre, sino que la sangre se va a quedar en la sangre en el cuerpo y entonces va a haber un aumento de la sangre o de la glucosa. Bueno, entonces tenemos que ver cómo vamos a controlar esos carbohidratos para evitar que la glucosa en la sangre aumente. Hay varias maneras. Una es leyendo las etiquetas nutricionales y la gente normalmente solo mira el total de azúcares en el producto, cuando en realidad lo que hay que mirar es el total de carbohidratos, porque se acuerdan que dijimos carbohidrato incluye almidón, azúcar y fibra. Entonces, el total de carbohidratos es lo importante, no solamente la cantidad de azúcar. En este caso, ustedes pueden ver que 37 gramos es el total de carbohidratos. Fibra es 4 gramos, que es buenísimo. Un producto con tanta fibra normalmente tiene 1 o 2 gramos. Sin embargo, la cantidad de azúcar son 12 y de ellos agregados 10. En total tenemos 12, 22, 26 y el resto son otro tipo de carbohidratos que no sabemos cuáles son. Esto es muy alto, ¿verdad? Carbohidratos para una persona que está contando carbohidratos y que necesita tener el control de ellos. Hay que saber seleccionar. Sí, leamos las etiquetas. La gente empieza a escoger productos sin azúcar, productos que no tienen azúcar agregado, que está bien. Mi consejo es cuando ustedes, voy a devolverme un momentito, cuando ustedes tienen este total de azúcar agregados, ojalá que no sea más de 3 o 4 o 5 gramos, para que no aumente tanto el total de carbohidratos. Entonces vamos a ver este ejemplo. Productos sin azúcar o sin azúcar agregados pueden no ser opciones tan buenas. La gente dice, no, pues voy a comprar nada en un producto que yo lea la etiqueta que no tenga absolutamente nada de azúcar, pero tiene otros problemas en la etiqueta o el producto tiene otros problemas. Afortunadamente está la etiqueta para ver qué podemos escoger. Lea y compare las etiquetas nutricionales. Pregúntese, ¿tiene menos calorías que uno regular? Tiene menos calorías que si tuviera azúcar agregada, tiene menos carbohidratos o tiene más carbohidratos. ¿Cuáles son los nutrientes que en realidad a mí me preocupan? ¿Qué pasa con la sal? ¿Qué pasa con la grasa saturada? Acuérdense que la grasa saturada aumenta el colesterol en su cuerpo y es algo que debemos limitar o evitar. ¿Tienen los dos productos el mismo precio? ¿Y cuál es el tamaño de la porción? Normalmente son cosas que debemos leer en las etiquetas. Para esto les puse 2 muestras de un helado que se llama Rocky Road. Y el helado, hay uno que es no azúcar adicionado o agregado y dice que está reducido en grasa. Es un helado que está reducido en grasa. Y a este lado solo tenemos el Rocky Road, como ustedes lo ven. La misma marca, ¿verdad? Ok, vamos a ver el que no tiene azúcar adicionado. El precio es $2.79.48 y el del otro es igual, ¿verdad? Vamos a ver la información nutricional. La porción es un poquito más de la mitad de una taza, 160 calorías. El total de grasa es 8%. Pero el total de grasa saturada es 14%. No se fijen tanto en los gramos y miligramos, porque ustedes no saben en gramos y miligramos cuánto al día, pero yo le digo a la gente, fíjese en el porcentaje de valor diario nutricional que usted necesita. Cualquier cosa que sea 20% o más es muy alto en ese producto. Por ejemplo, si fuera 20% como acá, es muy alto para grasa saturada. Y yo les dije que había que limitar la grasa saturada, ¿verdad? Bueno, entonces es muy alto el regular, como ustedes lo pueden ver acá. Y trans fats no tiene nada, son grasas transformadas, afortunadamente.
Colesterol, 6%, obviamente, porque viene de la leche, ¿verdad? Y 10% en este caso. El sodio o la cantidad de sal en este es 4%. Nosotros le decimos a la gente 20% es mucho, 5% o menos es mejor. En el caso del sodio es buenísimo porque está muy bajito en los dos. La cantidad de carbohidratos. Bueno, ahora sí miremos acá. En este caso sí miramos los gramos. 23 gramos de fibra tiene 2 gramos. Oh, esto es un alcohol, un azúcar de alcohol. Tiene 8 gramos. Y azúcar regular tiene 6 gramos. Ahorita hablamos de azúcar de alcohol. Vámonos por acá un momentito. Aquí son 26 gramos de azúcar, un solo gramo de fibra y de azúcar. No sabemos si es azúcar agregado o el del azúcar de la leche, porque me imagino que es leche entera, porque en este caso, como ustedes saben, hay que usar leche entera para que quede cremoso el helado. 18 gramos. Ok. So, ¿cuál de los dos ustedes escogerían? ¿Cuál helado escogería? ¿Cuál helado le gustaría más? ¿Creen que es más beneficioso para usted? Este tiene 200 calorías, este solo tiene 160. Y obviamente, como vimos aquí, la grasa es menor. Y de todas maneras, la cantidad de azúcar es menor también. Bueno, yo sé que ustedes escogieron este Rocky Road, no azúcar. Sí, exacto. Muy bien, no azúcar agregada. Vamos a ver qué pasa. Ese alcohol que ustedes vieron, que es agregado, se los voy a mostrar de nuevo, perdón, me devuelvo. Este azúcar, alcohol, hay muchos en el mercado y le dan menos calorías que el azúcar regular. 2 o 4 calorías menos. Entonces, se llaman alcoholes de azúcar. Es un tipo de carbohidrato que ayuda a que los productos sean dulces y sepan a dulce. Y como les dije, tienen y brindan 2 a 4 calorías menos que los carbohidratos regulares, que el azúcar regular. Y tienen un impacto mucho menor en la glucosa en la sangre. ¿Okay? Se llaman alcoholes de azúcar y normalmente los van a encontrar así en la etiqueta como se los mostré. Con frecuencia terminan en palabras que terminan en ol, como eritritol, sorbitol y manitol. Son algunos de los ejemplos. Se encuentran en la dieta y alimentos con calorías reducidas de manera natural, como algunos chicles que ustedes compran en el mercado. Incluso la crema dental a veces tiene este tipo de azúcar. No quiero decir que se lo coman o lo consuman, pero lo tienen de manera natural en la fabricación. Y aquí hay unos ejemplos que les quiero mostrar. Por ejemplo, un helado que tiene maltitol, es un tipo de azúcar alcohol, glicerol es otro y sorbitol es otro. Bueno, para evitar el consumo de azúcar blanca, azúcar morena o miel. Muy bien. De todas maneras, ustedes vieron que en la porción en el helado decía consuma un poquito más de la mitad, un poquito más de media taza de helado. Siempre hay que tener la capacidad de acordarnos cuál es el tamaño de la porción. Una cosa es la porción y la otra es la ración. La ración es lo que a mí me gusta comerme, la cantidad que a mí me gusta comerme, pero la porción es lo que debemos aprender a cocinar. Definitivamente nosotros, los humanos, necesitamos carbohidratos porque es la gasolina que nos mantiene todos los días on the go, ¿cierto? Para ir a trabajar, para movernos, y es la energía para el cerebro, es lo primordial. Todos los días hay que consumirlos. Lo que pasa es que hay que controlar las porciones. No las elimine, no las queme porque es un nutriente esencial y ahorita les voy a mostrar por qué. Las personas con diabetes deben revisar su glucosa 2 horas antes de la comida y su meta es que sea menos de 180 miligramos para personas con diabetes y menos de 140 para personas sin diabetes. Lo importante es que consuma al menos 130 gramos de carbohidratos al día, total. Entonces me voy a volver un momentito, si les parece. Aquí, por ejemplo, solo en este lado habían 23 gramos. Dijimos más o menos 130 gramos al día, ¿verdad? Hay que contar los carbohidratos, porque entonces ahí viene el problema. A mí me encanta comer pan, a mí me encanta tomar leche, y eso tiene carbohidratos, ¿verdad? Me encantan las frutas, también tiene carbohidratos, ya vimos que es de manera natural.
Si yo no pongo atención a la cantidad que me como al día y las porciones, seguramente que las voy a usar y voy a comer de más y después voy a decir, pero ¿por qué me subí de peso? ¿Cierto? Bueno, aquí entonces les explicaba que mi plato, que tiene que ser un plato pequeño, de 9 pulgadas, en el que ustedes van a poner en la mitad de su plato vegetales que no tengan algodón, en el otro cuarto alimentos con carbohidratos, y ya vimos que pueden ser los lácteos, frutas, vegetales, fibra, lo que tenga más fibra, y hay unas muestras de sus alimentos, y en la otra cuarta del plato proteína, que puede ser proteína animal o vegetal. Pero ojalá, aquí dijimos en el siguiente slide, que pueden ver cuáles son los tamaños de porción. La de pescado o pollo, la de queso, que es una porción pequeñita de 2 dedos, el aceite de oliva, que es solo media cucharadita, y frutas y vegetales, que sí sea bastante. Y también les decía que una vez que ustedes aprendan a usar el mismo plato, el mismo tazón, el mismo vaso, para mantener sus porciones al día y saber qué es lo que usted debe comer para mantener su glucosa controlada. Y hacer un diario de lo que usted desayuna, snacks que toma, el almuerzo, para saber qué productos y qué cantidad de esos productos está consumiendo para controlar el azúcar en su sangre. Les hablaba también que contar carbohidratos es el método más avanzado, más sencillo para mantener el control de sus raciones, de sus porciones, y para mantener el azúcar en su sangre baja. Y que deben consultar la dietista registrada para saber qué calorías necesita al día y qué cantidad de carbohidratos necesita al día. En otros slides habíamos dicho que necesitamos por lo menos 170 gramos de carbohidratos las personas con diabetes, pero todo el mundo es diferente dependiendo de las calorías que debe consumir al día. Puede ir a miplato.gov, en español, miplato.gov, y mirar las calorías que necesita al día de acuerdo a lo que le haya dicho la dietista para su diabetes, y escoger los carbohidratos en cada comida, que tengan o no tengan almidón, que tengan o no tengan azúcar. Y aquí les di algunos ejemplos de algunos de los productos que pesan 15 gramos, ellos mismos: arroz, pasta, cereal, un pancake pequeñito, 3 tazas de palomitas de maíz solo pesan 15 gramos, o pueden tener hasta 2 de ellos. La ideal es que mantengan su número de carbohidratos no más de 70 por comida, creo que es, o menos, 60, todo el mundo es diferente de acuerdo a lo que les diga la dietista. Por ejemplo, media fruta pequeña pesa 15 gramos, 3 cuartos de blueberries o bayas pesa 15 gramos, pueden tener hasta 45 gramos, como vieron en la slide anterior. Ok, a manera de pregunta para ustedes, ¿qué será la mejor opción y la mejor elección acaso? Tenemos 2 cucharadas de raisins o uvas pasas o uvas deshidratadas. Tenemos 4 onzas del mismo jugo de uva sin azúcar, 4 onzas, y 17 uvas o 3 onzas. Y todos ellos le van a dar 15 gramos de carbohidratos. La pregunta es, ¿cuál es la mejor elección? Si voy a comer de snack y necesito consumir mis 15 gramos de snack, ¿cuál será la mejor elección? ¿Las uvas frescas, unas 6 onzas de jugo de uvas, o las uvas pasas? Y si contestaron, las uvas regulares, las uvas frescas, es la mejor elección porque tienen más agua, tienen más fibra, ¿verdad? Y lo van a hacer sentir más lleno, mientras que las uvas secas o uvas deshidratadas tienen menos agua y tienen más concentración de azúcar porque se les ha sacado el agua, ¿verdad? Y definitivamente vamos a evitar los jugos de fruta que, aunque no tenga azúcar, pues ha sido procesado y no va a tener la misma cantidad de fibra que las uvas. Ok, para contar carbohidratos, entonces pueden hacer y tener en cuenta los vegetales sin almidón.
los vegetales sin almidón, que vimos la lista antes, son gratis. ¿Qué significan gratis? Que usted puede consumir todos los que quiera de ellos y no le van a subir el azúcar en la sangre, no van a incrementar. Por ejemplo, la espinaca, los tomates, los pimentones, los espárragos, el repollo, y el zucchini y otros muchos, no los debe contar, no va a aumentar el azúcar en su sangre, y puede consumir media taza por comida si son cocinados y una taza, imagínense, mucho más si son crudos, si no los cocinó. Lo va a hacer sentir mucho más lleno, le va a dar muchísima fibra y le va a ayudar con su dieta y a bajar de peso definitivamente. Estos vegetales que no tienen almidón tienen, como ya les mencioné, mucha agua, fibra y nutrientes, y les ayuda a sentirse más satisfechos durante el día, sin subirles el azúcar en la sangre. Ok, existen muchas maneras de contar carbohidratos, ya les di algunas opciones, ya hay una lista de ellos, pero este libro en español que se llama Escoja sus alimentos, lista de alimentos para la diabetes, es el que más se usa, lo pueden comprar a través de la Asociación Americana de Diabetes, está en español, obviamente, le pueden tomar una foto, lo pueden buscar en Amazon también. Se los recomiendo porque les da una lista completa de todos los alimentos, cuánto debe comer por comida, cuáles son los aconsejables, los que tienen más fibra, los que tienen muchos más nutrientes y que no le van a incrementar tanto el azúcar en su sangre, tener más control. Esa es la idea, que tengan más control. Otra manera de mantener y contar los carbohidratos en su comida es el índice glucémico o la carga glucémica. El índice y la carga glucémica es un método que no usa mucha gente porque es un poquito complicado de usar, pero el índice glucémico es como 50 gramos de un alimento con carbohidratos, que pueden ser hasta 3 alimentos, como ya vimos, aumenta el azúcar en su sangre comparado con 50 gramos de azúcar. En los rangos van de 0, que es lo más bajo, hasta 100, que es lo más alto para el índice glucémico. Y la carga glucémica es cuántos carbohidratos hay en el tamaño de la porción. Eso es lo contrario del índice. En este caso, el índice glicémico es igual al índice glicémico por los gramos de carbohidrato que me voy a comer sobre 100. Y el más alto es 20 o más. Igual, si quieren usar este otro método, pueden hablar con su dietista. La gente así se pregunta, ¿pero qué es mejor? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los beneficios? La Asociación Americana de Diabetes dicen que los dos, el índice y la carga glucémica, son buenos y son efectivos para controlar sus carbohidratos en las comidas. Pueden predecir el aumento de la glucosa en la sangre. Es menos confiable para comidas mixtas porque a veces tenemos lasañas o a veces tenemos ensaladas o arroz con quinoa que le agregamos fruta y vegetales. Entonces, para esas comidas mixtas no es tan confiable. Y definitivamente es mucho más fácil el conteo de carbohidratos, es mucho más práctico y tiene mucho más sentido. No solo para el índice y carga glucémica deben tener en cuenta esto que les voy a decir, pero también en el conteo. En vez de pan blanco, traten de usar pan integral o pan sordo, o en vez de avena instantánea que vienen en los hombrecitos con tanta azúcar, escojan la avena Steel Cut que viene en los paquetes grandes. En lugar de una papa blanca, escojan una papa dulce porque definitivamente va a tener más fibra y va a tener muchos más nutrientes, pero el tamaño es importante. Y en lugar de arroz blanco o arroz jazmín o jasmine, escojan el arroz parboiled porque ha sido, hoy al arroz integral porque les han puesto o les han añadido una serie de ingredientes y nutrientes que van a ayudarle más a su salud. También deben tener en cuenta, si van a usar el método de índice y carga glucémica, que las carnes, pollos y pescados no van a aumentar el azúcar en su sangre porque no tienen carbohidratos, ¿verdad?
Las frijoles, lentejas, las legumbres en general son bajos en carga glucémica porque tienen mucha fibra, aunque tengan un poquito de carbohidrato. Y recuerden que la cantidad que se comen es importante. Frutas y otros vegetales y granos de harina entero son importantes. Ya les dije más o menos por comida cuánto consumir. Y si va a consumir estas ensaladas, acuérdense de usar aderezos que sean bajos en grasa, ojalá vinagretas, que es vinagre y aceite de oliva sin azúcar. Parece que la vinagreta o el vinagre ayuda a controlar el azúcar de la sangre también. Eso es lo que algunos estudios han demostrado. En general, necesitamos carbohidratos por su energía y porque nos dan nutrientes, pero tienen mayor impacto en la glucosa en la sangre, acuérdense. Cuando lean la etiqueta nutricional, revise el total de carbohidratos, no solamente el azúcar. Contar carbohidratos es el mejor método para mantener la diabetes en control en cada comida. Y recuérdense de revisar la glucosa en su sangre 2 horas después de las comidas para observar cómo diferentes comidas afectan el azúcar en su sangre, si hasta ahora está empezando con esto. No tengo muchas personas presentes, pero no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Lo que les quiero mostrar ahorita es una presentación de una receta. Entonces ahí está la cocina y les voy a hacer una receta usando tortillas de harina integral. Y entonces lo que hice un poquitito antes de la clase, fue cocinar dos o tres tajaditas de manzana. Como pueden ver, está ahí. La pasé por un poquito, la puse en este skillet con un poquitín de aceite spray. Y entonces las cociné por cada lado más o menos 3 a 5 minutos, la manzana, y de igual manera la berenjena. La berenjena no le quité la cáscara y la pasé por ese poquito, 2 a 3 minutos cada lado. Ese es el primer ingrediente. El segundo ingrediente es una taza completa de espinacas. Acuérdense que la berenjena y la espinaca no tienen almidones, o pueden comerlos sin problema, no va a aumentar el azúcar en su sangre. Voy a usar una cucharadita de aguacate. Acuérdense que un aguacate pequeñito de los que compramos en el mercado rinde para 4 personas. Es una grasa muy saludable, muy buena, tiene mucha fibra, sin embargo tiene mucho aceite que nos da calorías, mucha grasa, ¿verdad? Hay que consumir solamente 2 cucharaditas de aguacate o un cuarto de un aguacate pequeño. Para la tortilla, que la tortilla es una tortilla de 9 pulgadas o 6 pulgadas, estas 6 pulgadas. Es de harina integral, la pueden comprar en la tienda whole wheat o whole grain, se la recomiendo. Y lo que voy a hacer es usar hummus, no sé en español, yo creo que se dice hummus también, es hecho de chickpeas o de garbanzos. Este lo compré y tiene albahaca, es hummus con albahaca, se lo voy a agregar a la tortilla. Entonces lo primero que voy a hacer es prender nuestra skillet, nuestra ollita eléctrica que tengo acá, y le voy a agregar un poquito de aceite en spray, este es de canola. Acuérdense que debemos evitar los fritos. Yo le digo siempre a la gente, trate de saltear. Si quiere algo frito, páselo por aceite solamente, no lo ponga a fritar mucho. Entonces lo primero que voy a hacer es este hummus, lo voy a poner en la mitad del... ¿Señora? ¿Es mejor el hummus que el pesto o el pesto que el hummus? El pesto tiene mucha más grasa si tiene queso, ¿ok? Este tiene queso, sí, mucho queso parmesano, entonces mucho más alto en grasa. El hummus está hecho básicamente de garbanzo, eso es mucho más saludable, ¿ok? Ahora, si quieren usar el pesto, bien puedan, a mí me encanta personalmente, pero tienen que mantener siempre la cantidad. La cantidad que usemos en todo es importante, ¿verdad?
El hummus, en este caso, nos va a dar un poquito de proteína que vamos a usar en la receta. So, lo primero Ok, es gracias. el hummus. Luego voy a agarrar el aguacate, miren qué rico. Y lo que voy a hacer es, lo voy a espichar acá sobre el hummus. Y esto es lo que voy a hacer. ¿Ven qué rico? Ok. Es un poquito de aguacate y ven la cantidad. Son 2 cucharaditas, un cuartico. No necesita comerse todo el aguacate. Luego encima le voy a agregar la espinaca. Y acuérdense que la espinaca es todo lo que sean hojas verdes, tiene una cantidad de nutrientes excelente y este no es alto en carbohidratos, entonces no tiene problema. Y finalmente le voy a poner las tajadas de berenjena y las tajadas de manzana, ¿cierto? No voy a usar queso porque el queso, si quieren queso, por favor medidito, que sea poquito. Acuérdense que es una grasa saturada, es una grasa que no es buena. So, no les estoy diciendo que no lo consuman, pero que lo limiten la cantidad que se comen. Y también le voy a agregar un poquito de cebolla cabezona roja. Me encanta la cebolla, todo con cebolla. Se ve lindo, ¿verdad? Y entonces voy a cerrar, porque acuérdense, es una porción. Una tortilla es una porción si están contando sus carbohidratos. Entonces lo que voy a hacer es, no puedo agarrarla, voy a agarrarla y la voy a poner a calentar en el skillet y la voy a dejar tostar un poquito por cada lado. Es una manera rápida de tener un almuerzo súper saludable. Pueden consumirlo con una fruta al lado, si quieren una manzana pequeña, medio banano y agua, ¿verdad? O una tacita de yogur sin sabor para las personas que tienen su diabetes y tienen que controlar. ¿Qué les parece? La naranja. Una naranja pequeñita, una mandarina. Sí, buena idea. ¿Tienen alguna pregunta? Gracias por asistir. Miriam, ¿tienes algún comentario antes de irnos? Bueno, pues muchas gracias, señora Alba. Gracias, Inés, por este programa y nos vemos para el próximo, que será el 19 de agosto. De diabetes. Sí. Ujú. Gracias, Miriam.